Buenos días a todos, mi nombre es Rosario García y el de mi compañero Ian Gómez. Somos residentes de segundo año del Hospital Militar Central y a continuación les presentaremos nuestro Ateneo que se titula Absceso cerebral a propósito de un caso. El caso clínico que expondremos se trata de un paciente varón de 10 años de edad de la provincia de Buenos Aires, de Moreno, del cual se conoce su situación socioeconómica, una vivienda con agua de pozo, luz y gas natural, y que convive con sus padres y abuela. Como antecedente se conoce que es un niño previamente sano, sin historial médico o quirúrgico de relevancia, con calendario de vacunación completo. Su madre refiere que presenta otitis media aguda de 10 días de evolución, medicado con amoxicilina clavulánico con mala adherencia al tratamiento. El niño concurre a la guardia de pediatría el día 15 de abril, derivado de otro hospital. El motivo de consulta es un cuadro de aparente foco neurológico, asociado a episodio de vómitos por intolerancia al tratamiento antibiótico vía oral indicado previamente. Para comenzar, se indica hidratación parenteral y gotas góticas de ciprofloxacina. Al examen físico se denota regular estado general, febril, deshidratado, cefalea, mareos, ataxia, fotofobia, pupilas isocóricas y reactivas a la luz, rigidez de nuca, signos de Brudzinski y continúa con vómitos. Como evoluciona con compromiso neurológico progresivo, se decide su internación para diagnóstico y tratamiento. La sospecha diagnóstica, basada en el examen físico, es una meningitis bacteriana no especificada. Se comienza tratamiento con ceftriaxona y aciclovir. Se solicitan exámenes de laboratorio completo, punción de líquido cefalorraquídeo, interconsulta con neurocirugía y otorrinolaringología, ya que se observa en el oído izquierdo contenido purulento en el conducto auditivo exterior, no lográndose visualizar la membrana timpánica. Además se solicita tomografía y resonancia magnética nuclear del sistema nervioso central. Al analizar los resultados del laboratorio, se pudo ver que el paciente al ingreso de la guardia presentó una función renal normal, una función hepática normal, un coagulograma normal, marcadores de perfil nutricional dentro de los valores de referencia, un valor de proteína C reactiva elevada y un hemograma con valores de glóbulos blancos por encima de los valores de referencia. Se puede observar en el informe que la presencia de leucocitosis, neutrofilia y PCR elevada, que es un reactante de fase aguda, nos estaría indicando que el paciente en ese momento estaba cursando un estado inflamatorio agudo. Con respecto al examen del líquido cefalorraquídeo, se pudo observar que al examen físico, en el precentrifugado, el líquido presentó un color claro, transparente, de aspecto límpido y ausencia de coágulo, mientras que en el examen físico, en el postcentrifugado, el líquido presentó iguales características. En el examen químico se obtuvieron valores de proteinorraquia y glucorraquia dentro de los valores de referencia y normal con respecto a los valores obtenidos en suero. El examen citológico fue normal para la edad del paciente y la determinación del lactato se encontró dentro de los valores de referencia. El lactato es un metabolito que suele estar aumentado en meningitis bacterianas. Teniendo en cuenta estos resultados, al paciente en ese momento se le descartó un cuadro de meningitis.
Las imágenes de la resonancia magnética nuclear y la tomografía computada fueron evaluadas por neurocirugía, donde informaron la presencia de una colección compatible con absceso cerebral e imágenes compatibles con trombosis venosa profunda. Debido al cuadro de trombosis venosa profunda, se realizó una interconsulta con hematología donde se indicó tratamiento con enoxaparina a una dosis de 1000 unidades por kilogramo. En el examen de fondo de ojo se encontró un edema de papila bilateral cuya situación es compatible con hipertensión endocraniana. Posteriormente se solicitó dosaje de antifactor 10 activado para el control de tratamiento con enoxaparina. Luego de observar las imágenes compatibles con absceso cerebral, neurocirugía decide el ingreso urgente al quirófano para drenaje intracraneal y se decide cambiar la terapia antibiótica a vancomicina, ceftriaxona, metronidazol para cubrir infecciones por cocos gram positivos y microorganismos anaeróbicos. El día 16 de abril, el paciente ingresa con urgencia al quirófano. Una vez que el paciente entró al quirófano, el personal de neurocirugía realizó una incisión a nivel del hueso temporal izquierdo, obteniéndose un líquido purulento, el cual se envió al servicio de bacteriología y micología para evaluar el crecimiento de gérmenes comunes y hongos respectivamente. Por su parte, otorrinolaringología realizó una timpanocentesis en donde se obtuvo un líquido purulento, el cual posteriormente también se envió al servicio de bacteriología para evaluar crecimiento de gérmenes. También se abordó por antromastoideo, en donde se logró tomar una porción de un granuloma, el cual se envió al servicio de anatomía patológica para evaluar su clasificación. Tenemos que tener en cuenta que las muestras tomadas en quirófano se tomarán en condiciones de asepsia. El paciente salió del quirófano en condiciones estables, dormido, respirando por sus propios medios y compensado hemodinámicamente. Se realizó un examen de neuromonitoreo en donde el paciente presentó pupilas isocóricas, reactivas a la luz e isométricas. Este es un examen importante debido a que el edema cerebral y la hipertensión intracraneal son una de las principales causas de muertes en pacientes con traumatismo e intervención craneal, debido a la distorsión que provocan sobre el tronco encefálico y otras estructuras cerebrales con consiguiente herniación cerebral. Resultado de anatomía patológica del granuloma intracraneal, el cual se define como tumores no neoplásicos encapsulados resultantes de un proceso inflamatorio crónico. Las muestras derivadas al servicio de anatomía patológica mostraron tejido de granulación inflamatoria con queratina, trabéculas óseas fragmentadas y extravasación eritrocitaria reciente, sugestivo de corresponder a un colesteatoma. Las principales causas de los colesteatomas son infecciosas, parasitarias e inflamatorias. Y a su vez, el colesteatoma puede ser congénito, adquirido primario o adquirido secundario. Nuestro caso es un colesteatoma adquirido secundario a una otitis media. El absceso cerebral se describe como una colección de pus dentro del parénquima cerebral en un estado de inflamación del parénquima conocido como cerebritis. Es una enfermedad relativamente infrecuente, sin embargo, potencialmente mortal, por lo que es importante hacer un diagnóstico y manejo temprano bajo la intervención de un equipo multidisciplinario. El absceso cerebral es una emergencia médica. Puede comportarse como una afección indolente, pero también como una lesión que podría comprometer rápidamente la vida. Las causas más frecuentes son por extensión directa de infección contigua,
como otitis, sinusitis, mastoiditis, que representan el 85% de los casos. Por propagación hematógena, como la endocarditis, el empiema y la neumonía, que representan entre el 15 y el 28% de los casos, o por traumatismo de cráneos o procesos quirúrgicos, que representan el 7% de los casos. Las manifestaciones clínicas pueden ser diversas e inespecíficas, lo que puede llevar a un retraso en el establecimiento del diagnóstico, el cual suele realizarse en promedio 10 días después de la aparición de los síntomas. A medida que el tamaño del absceso aumenta, los pacientes pueden mostrar signos de aumento de la presión intracraneal, la cual puede manifestarse por disminución del nivel de conciencia y vómitos, como sucedió en nuestro caso clínico. Una vez que se considera el diagnóstico de absceso cerebral mediante neuroimágenes, se debe buscar e identificar el microorganismo implicado en el proceso infeccioso. Como también se observó en nuestro caso, los parámetros sanguíneos de infección, como el recuento de leucocitos o la proteína C reactiva, pueden encontrarse alterados en más de la mitad de los pacientes. La punción lumbar tiene poco valor diagnóstico en los abscesos cerebrales, ya que normalmente el absceso no afecta a las meninges, a menos que exista ruptura hacia los ventrículos. El tipo de agente microbiano depende del sitio de la infección primaria, la edad del paciente y el estado inmune. La mayoría de los pacientes con absceso cerebral tienen condiciones predisponentes que pueden guiar la sospecha clínica del microorganismo causal. Como puede observarse en el cuadro, en los abscesos cerebrales que se producen por diseminación directa, los microorganismos más comúnmente aislados son las especies de Streptococcus, aerobios o anaerobios, seguido de las especies de Staphylococcus y Enterobacterias. La elección del tratamiento empírico debe guiarse teniendo en cuenta la puerta de entrada, las localizaciones asociadas, el número de lesiones, los antecedentes y las enfermedades subyacentes. Los estudios de imágenes permiten realizar el diagnóstico y el tratamiento debe asociar la antibiótico-terapia con la cirugía, cuyo objetivo es diagnóstico, terapéutico y limitar en lo posible las secuelas neurológicas. El día 20 de abril, el Servicio de Bacteriología informa los resultados. En el siguiente informe se puede observar el examen micológico realizado a las muestras quirúrgicas, en donde no se observó elementos fúngicos ni crecimiento. Se tomaron también 2 muestras para hemocultivos en el medio Bactaler, donde no se detectó desarrollo microbiano luego de la incubación. Con respecto al procesamiento de las muestras quirúrgicas, las muestras de absceso cerebral y líquido purulento diantromastoideo se sembraron por aislamiento en medio agar-sangre y CLD, como así también se tomó una porción de las muestras y se la sembró en caldo tioglicolato como medio de enriquecimiento. También se realizó una tinción de Gram de ambas muestras, en donde se observó la presencia de cocos gram positivos en cadenas. Las placas de agar-sangre se incubaron a 37 grados centígrados en condiciones de microaerofilia, mientras que las placas de CLD y el caldo tioglicolato se incubaron a 37 grados centígrados en aerobiosis. Tanto las placas de agar-sangre, CLD y el caldo tioglicolato se incubaron por 48 horas. En el medio agar-sangre se obtuvo un crecimiento de unas colonias chicas, alfa-hemolíticas, transparentes, las cuales despedían un típico olor a caramelo. De las colonias aisladas se procedió a realizar las pruebas de identificación y antibiograma. En el caldo tioglicolato se observó un crecimiento del cual se procedió a sembrar en medio agar-sangre, obteniéndose un cultivo con las mismas características que las colonias obtenidas
a partir de la siembra directa de las muestras. Por otro lado, en el medio CLD no se observó crecimiento. Para la identificación se empleó el sistema automatizado Malditov, en el cual dicho sistema otorga un valor de puntuación que va desde 0 a 3000 y correlaciona la similitud del microorganismo en estudio a nivel de género y de especie dentro de una base de datos. Para interpretar los resultados tenemos que tener en cuenta que una puntuación que va desde 2300 a 3000 en la escala de Bruker, el software interpreta con una alta probabilidad a nivel de especies y entre 2000 a 2300 interpreta la identificación segura a nivel de género y la identificación probable a nivel de especie. En nuestro caso, obtuvimos un score entre 2000 a 2300 en la escala de Bruker. Con este resultado se pudo interpretar con una gran precisión que las colonias procesadas por el sistema Malditov pertenecían a Streptococcus intermedios. Como describiremos más adelante, Streptococcus intermedios es un coco gram positivo perteneciente al grupo Viridans, subgrupo Anginosus, de los cuales comúnmente se dificulta su correcta identificación debido a la gran heterogeneidad que presenta este grupo. En octubre de 2015 se publicó en una revista de microbiología clínica un trabajo en donde se evaluó la precisión que tiene el sistema Malditov para identificar correctamente microorganismos del género Streptococcus, grupo Viridans, subgrupo Anginosus. En este trabajo se realizó como método de referencia el método de secuencia multilocus. Con los resultados obtenidos se llegó a la conclusión de que el sistema Malditov es un método confiable para la identificación rutinaria de Streptococcus del grupo Anginosus, formados por Streptococcus intermedius, Constellatum y Anginosus. El antibiograma se realizó por pruebas de difusión de discos y por tiras ETs. Se preparó un inóculo con una turbidez de 0,5 en la escala de McFarland, partiendo de las colonias aisladas en agar-sangre. Luego se sembró el inóculo con un hisopo estéril de Dacron en 3 direcciones sobre la superficie de un agar Müller-Hinton suplementada con 5% de sangre de carnero, siguiendo las recomendaciones propuestas por el CLSI. Por difusión se probaron los discos de eritromicina, clindamicina, ceftriaxona, tinezolid, vancomicina y penicilina. La concentración inhibitoria mínima de penicilina se obtuvo por el método de tiras ETs. Las placas se incubaron por 24 horas a 37 grados centígrados en condiciones de microaerofilia. Luego se midieron los halos de inhibición, obteniéndose como resultado que el Streptococcus intermedius aislado de las muestras quirúrgicas era sensible a todos los antibióticos con una SIM a penicilina de 0.125 microgramos por mililitro. En esta diapositiva podemos observar el informe con la identificación y la sensibilidad del microorganismo aislado, en donde cabe destacar que tanto en la muestra de antromastoideo como en el absceso cerebral se aisló la misma bacteria. El día 21 de abril se realiza un control de laboratorio en donde se pudo observar un aumento en los niveles de urea y creatinina en sangre que junto a la disminución del clearance de creatinina indica que el paciente en ese momento estaba cursando con una alteración en la función renal, motivo por el cual se decide cambiar la antibiótico-terapia ajustados a la función renal. Se solicita control de vancocinemia para monitoreo del tratamiento. Para evaluar el estado inmunológico del paciente, se realizó un desaje de inmunoglobulinas
obteniéndose que todos los valores se encontraban dentro del valor de referencia para la edad. En ese momento, el paciente se encontraba vigil, lúcido, orientado, con pupilas isocóricas, con reflejo fotomotor directo y refiere un buen manejo del dolor en el área de la herida quirúrgica. Se alimenta con una dieta general para la edad, con una buena actitud y tolerancia enteral. El día 8 de junio, el paciente se va de alta con un buen estado general. El paciente se encontró vigil, ubicado en tiempo y forma, sin mareos, ni vómitos, ni cefalea, con examen neurológico normal y con un estado afebril. Se le indicó tratamiento con acenocumarol, metronidazol, ciprofloxacina y TMS. Posteriormente se lo citó a un control de coagulación para ajustar dosis de acenocumarol. El Streptococcus intermedius pertenece al grupo Viridans. A su vez, se lo clasifica dentro del subgrupo Anginosus o Streptococcus milleri, conformado por Streptococcus anginosus, constellatus e intermedius. Son habitantes normales de la mucosa oral, respiratoria y del tracto genital en la mujer, donde juegan un papel importante en la prevención de la colonización de potenciales patógenos. Se lo considera un patógeno oportunista, ya que las infecciones clínicas por Streptococcus del grupo Viridans ocurren mayoritariamente tras una lesión en las zonas de su hábitat normal. Y a pesar de considerarse patógenos de poca virulencia, son agentes etiológicos de diversos procesos patológicos de gran repercusión sanitaria, como es el caso del Streptococcus intermedius, que tiene una clara tendencia por la producción de infecciones invasoras. Son cocos gram positivos, anaerobios facultativos, asociados en parejas o cadenas, que no producen catalasa y fermentan la glucosa con producción de ácido láctico. Se desarrollan en agar sangre y agar chocolate, como colonias pequeñas, transparentes, a 37 grados centígrados en condiciones de microaerofilia. Se pueden observar colonias alfa, beta o gamma hemolíticas con o sin olor característico a caramelo. A partir de lo expuesto nos preguntamos, ¿se puede considerar al Streptococcus intermedius como agente etiológico causal de absceso cerebral por contigüidad a otitis, sinusitis y mastoiditis? Ahora le vamos a presentar algunos casos similares publicados en la literatura. En el año 1999 se publicaron 3 casos clínicos de pacientes cuyas edades comprendían entre 10 a 14 años y presentaron afecciones otorrinolaringológicas, los cuales 2 de los 3 casos se aisló Streptococcus intermedius como único agente patógeno. En los 3 casos se realizaron tomografías axiales computadas al sospechar de una patología intracraneal y el tratamiento fue médico y quirúrgico, cuya terapia empírica fue metronidazol y ceftriaxona. En marzo del año 2020 se publicó un estudio bibliográfico realizado en Reino Unido en donde se expresan un aumento en el predominio de infecciones cerebrales causadas por Streptococcus intermedius en un 83% de los casos, asociados a infecciones contiguas de oído y senos paranasales. Este hallazgo se pudo deber a que en la actualidad contamos con mejoras tecnológicas para realizar la identificación microbiana. Otro hallazgo fue la baja incidencia de abscesos cerebrales por Staphylococcus aureus en un porcentaje menor al 20% y en menor caso infecciones por microorganismos anaerobios, esto probablemente debido a la dificultad en cuanto al procesamiento en condiciones de anaerobiosis. En cuanto a la terapia empírica, se encontró que se sigue administrando metronidazol para cubrir infecciones anaerobias debido a que las infecciones por este tipo de microorganismo puede estar presente aun cuando el laboratorio no lo confirme.
También se debe tener en cuenta que el tratamiento prolongado con metronidazol puede causar náuseas y riesgo de neuropatías. Como el microorganismo aislado con mayor predominio en este estudio fue Streptococcus intermedius, es necesario un estudio prospectivo más amplio para proporcionar evidencia que respalde la elección y duración al tratamiento. En abril del presente año, la Asociación Española de Pediatría publicó 3 casos clínicos de pacientes de entre 8 a 10 años de edad, los cuales presentaron complicaciones intracraneales graves, secundarias e infecciones por Streptococcus intermedius. Los pacientes presentaron cuadros de sinusitis, celulitis orbital, cefalea y osteomielitis. En 2 de los 3 pacientes ingresaron con previo tratamiento con amoxicilina o amoxicilina clavulánico, y en 2 de los 3 pacientes se le indicó tratamiento con ceftriaxona, vancomicina y metronidazol, luego de la toma de muestra de los abscesos quirúrgicos intracraneales, en el cual se aisló como agente etiológico a Streptococcus intermedius. A pesar de que Streptococcus intermedius es un microorganismo comensal de flora normal en varios tejidos del cuerpo, considerado como un patógeno oportunista, se lo debe considerar como agente causal de infecciones cuando son aislados de muestras quirúrgicas obtenidas en condiciones de asepsia, aún más cuando se aísla de pacientes provenientes de infecciones del tracto otorrino-laringológicos y sintomatologías neurológicas, para tomar una correcta estrategia en cuanto al tratamiento y evitar posibles complicaciones neurológicas graves. Si bien el tratamiento adecuado de los cuadros de sinusitis, otitis medias y mastoiditis ha disminuido la frecuencia de complicaciones, son destacables los casos de infecciones por Streptococcus intermedius que pueden evolucionar a cuadros de mal pronóstico. Se evidencia que Streptococcus intermedius es un microorganismo comensal que puede presentar tendencia a formar abscesos cerebrales por contigüidad a partir de infecciones otorrinolaringológicas. Para el diagnóstico de dichos abscesos se debe considerar exámenes de imágenes cerebrales de manera urgente y evaluar la estrategia terapéutica empírica con ceftriaxona, vancomicina y metronidazol como lo recomiendan en la bibliografía consultada. Si bien el pico de incidencia de los casos de abscesos cerebrales oscila entre de los 3 a 8 años, se debe considerar una afección cerebral en cualquier paciente que presente sintomatología neurológica con prima afección otorrinolaringológica. La incidencia de los casos que evolucionaron a un estado de gravedad suele ser bajos y generalmente previos a la cirugía. Los mismos pueden presentar un estado de deterioro clínico brusco, aumento de la presión intracraneal, convulsiones, deterioro neurológico, cuya mortalidad es alrededor de un 80%. Concluimos, se debe jerarquizar las muestras quirúrgicas obtenidas de pacientes inmunocompetentes que cursan con cuadros de otitis, sinusitis y mastoiditis, acompañadas de sintomatología neurológica, y considerar al Streptococcus intermedius como agente patógeno causal de infecciones cerebrales por contigüidad a una infección otorrinolaringológica.